Bienvenidos a Venezuela al Día, el noticiero que conecta a los venezolanos donde quiera que estén. Estos son nuestros titulares. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pide a los venezolanos ahorrar luz y agua en medio de una prolongada crisis de estos servicios que ha desatado protestas en varios estados del país. La muerte de un venezolano bajo custodia de ICE volvió a poner bajo la lupa el sistema de detención de migrantes en los Estados Unidos. El caso se suma a otras denuncias que coinciden con el endurecimiento de la política migratoria. A las acciones de ICE se suma una nueva estrategia del gobierno Trump: imponer multas millonarias para que miles de migrantes abandonen los Estados Unidos por voluntad propia. La Organización Panamericana de la Salud entrega insumos a Venezuela para fortalecer la capacidad de respuesta y prevenir posibles epidemias tras el doble terremoto. Ahorrar luz y agua. Ese es el nuevo llamado de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a los venezolanos ante la llegada del fenómeno climático conocido como el Superniño. El anuncio llega en un momento en el que millones de ciudadanos ya enfrentan apagones, racionamientos y fallas en el suministro de agua. Una realidad que para muchas familias significa apretarse aún más el cinturón. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, advirtió que el país debe prepararse para los efectos del fenómeno climático conocido como el Superniño e hizo un llamado a los venezolanos a reducir el consumo de energía eléctrica y agua como medida preventiva ante el aumento de las temperaturas y la disminución de las fuentes hídricas. Además, anunció un plan para incorporar 4.800 megavatios al sistema eléctrico mediante nuevos proyectos termoeléctricos y acuerdos con empresas internacionales, con el objetivo de reforzar la capacidad de generación durante los próximos meses. El llamado se produce en medio de una prolongada crisis de los servicios públicos, mientras el chavismo atribuye los apagones a las sanciones internacionales y a los efectos del Superniño. La oposición y especialistas sostienen que las fallas responden a años de corrupción, falta de inversión y deterioro de la infraestructura eléctrica. El malestar ciudadano continúa en aumento. En Valencia, Estado Carabobo, vecinos de San Blas, La Adobera y Ricardo Urriera protestaron tras pasar más de una semana sin electricidad y denunciar racionamientos hasta 2 veces al día. Las manifestaciones también se extendieron al estado Aragua en el sector La Casona sobre la intercomunal Turmero-Maracay. Habitantes bloquearon la vía para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico, mientras gritaban "ya basta" y denunciaban cortes que, según los vecinos, superan las 8 horas. En medio de los llamados oficiales al ahorro, crece el descontento de una población que asegura llevar años enfrentando fallas en el suministro de electricidad y agua y que ahora exige respuestas y soluciones concretas para superar una crisis que continúa golpeando su vida cotidiana. Vamos a unirnos para cuidar a la naturaleza, vamos a unirnos para el ahorro energético, vamos a unirnos para que el consumo tanto de energía eléctrica como de agua sea un consumo racional y sea un consumo que nos permita como sociedad, como país, hacer frente a cualquier situación que pueda devenir.
El ciudadano venezolano Jesús Manuel Arenas Silva murió 4 días después de ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, más conocido como ICE. Mientras continúa la investigación sobre lo ocurrido, su caso reavivó el debate sobre las condiciones en los centros de detención y el impacto de las nuevas políticas migratorias. El 13 de julio, un venezolano murió mientras era trasladado en un autobús entre 2 centros de detención migratoria en Georgia. Se llamaba Jesús Manuel Arenas Silva, tenía 45 años y llevaba apenas 4 días bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, más conocido como ICE. De acuerdo con la versión oficial, fue encontrado inconsciente durante el trayecto. Los funcionarios iniciaron maniobras de reanimación y solicitaron asistencia médica de emergencia. Poco después fue trasladado a un hospital, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. La causa preliminar apunta a un paro cardíaco, aunque el resultado oficial aún estaba pendiente de los exámenes médicos. Su muerte ocurrió en un momento en el que las políticas migratorias en Estados Unidos atraviesan uno de sus periodos más estrictos de los últimos años. Las detenciones han aumentado. Los operativos son cada vez más frecuentes y las organizaciones que hacen seguimiento a los centros de detención vienen alertando sobre un incremento en las muertes bajo custodia. Antes de llegar a ese punto, vale la pena entender quién era Jesús Manuel Arenas Silva y por qué estaba detenido. Según el ICE, Arenas Silva ingresó a Estados Unidos de manera irregular en octubre de 2021. Después de varios años de proceso migratorio, un juez de inmigración en Atlanta ordenó su deportación a Venezuela el 27 de abril de 2026. Patrulla fronteriza. El pasado 9 de julio fue detenido durante un operativo migratorio en Dallas, Georgia, porque esa orden seguía pendiente de ejecución. 4 días más tarde, murió mientras era trasladado entre 2 centros de detención del estado. Para la agencia, el procedimiento se desarrolló conforme a los protocolos establecidos. ICE sostiene que durante su permanencia bajo custodia recibió atención médica, fue evaluado por personal de salud y, tras su fallecimiento, se notificó a los organismos de control correspondientes, a la Embajada de Venezuela y a sus familiares. Además, recuerda que todas las personas bajo su custodia tienen acceso a evaluaciones médicas iniciales, atención permanente y servicios de emergencia durante las 24 horas. Sin embargo, esa no es la única versión sobre lo ocurrido. La organización Detention Watch Network publicó el testimonio de una persona identificada como hermana de Arenas Silva. Según ese relato, la familia advirtió desde el momento de la detención que Jesús tenía problemas de salud y necesitaba medicamentos específicos. También aseguró que solicitaron al ICE permitirle conservar su tratamiento, pero que únicamente autorizaron uno de los medicamentos. La organización añade que el propio Arenas Silva les comunicó que no estaba recibiendo toda la medicación que necesitaba. Hasta ahora no se ha hecho pública cuál era esa condición médica. Esas afirmaciones no han sido confirmadas por las autoridades estadounidenses. Mientras la investigación intenta establecer exactamente qué ocurrió durante esos 4 días de detención, el caso vuelve a poner el foco sobre un dato que preocupa a organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch reportó que hasta comienzos de junio de este año, al menos 52 personas habían muerto bajo custodia del ICE desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump. Según ese informe, la tasa de mortalidad es la más alta registrada en más de una década y supera ampliamente la observada durante la administración anterior. Por supuesto, cada fallecimiento tiene circunstancias distintas y requiere investigaciones independientes, pero el aumento en las cifras ha llevado a varias organizaciones a preguntarse si el sistema de detención está preparado para responder el crecimiento de los operativos migratorios que se ha registrado durante los últimos meses.
Can I get a take pictures? El caso de Arena Silva no ha sido el único que ha generado cuestionamientos recientes sobre la actuación del ICE. A finales de julio, un colombiano de 26 años murió durante un operativo migratorio en el estado de Maine. Las autoridades informaron inicialmente que el hombre era el objetivo de una orden de captura relacionada con inmigración. Sin embargo, horas después, esa versión cambió. El senador Angus King reveló que el Departamento de Seguridad Nacional le comunicó posteriormente que, en realidad, la persona fallecida no era el objetivo original del operativo. El agente que disparó fue suspendido mientras continúa la investigación y la oficina del inspector general asumió el caso. ICE out now! ICE out now! La muerte provocó manifestaciones, vigilias y pedidos de una investigación independiente para esclarecer qué ocurrió durante ese procedimiento. Y pocos días después, otro caso volvió a llamar la atención. Esta vez con una ciudadana venezolana y excapitana de fútbol de la Thomas University de Miami. Claudia Carolina Rodríguez fue detenida por agentes del ICE en el aeropuerto de Fort Lauderdale cuando se disponía a abordar un vuelo nacional. Había llegado legalmente a Estados Unidos en 2017 con una visa de turista. Posteriormente solicitó asilo y en 2023 recibió el estatus de protección temporal, conocido como TPS. Tras el fin de ese beneficio migratorio para miles de venezolanos, fue arrestada en el aeropuerto pese a que su solicitud de asilo seguía en trámite, según explicó su familia y la congresista Debbie Wasserman, quien pidió públicamente su liberación. Estos casos son distintos entre sí. Uno corresponde a una muerte bajo custodia, otro ocurrió durante un operativo, y el tercero está relacionado con la detención de una persona que mantenía un proceso migratorio abierto. Pero todos aparecen en el mismo contexto, una política migratoria mucho más agresiva, con un número récord de arrestos y controles más estrictos para personas que permanecen en Estados Unidos bajo diferentes figuras migratorias. De hecho, el documento señala que en junio las autoridades migratorias superan los 43,000 detenidos, la cifra más alta desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. Eso no significa que todas las actuaciones del ICE sean irregulares y que todas las denuncias terminen confirmándose. Lo que sí muestran estos casos es que el debate sobre inmigración ya no se limita al control de las fronteras. Hoy también pasa por lo que ocurre dentro de los centros de detención, por la manera en que se ejecutan los operativos. Y por el trato que reciben personas que, en muchos casos, todavía están intentando resolver su situación migratoria ante la justicia estadounidense. La investigación sobre la muerte de Jesús Manuel Arena Silva sigue abierta, y cuando se conozcan sus resultados, será posible establecer con mayor claridad qué ocurrió durante esas últimas horas bajo custodia del ICE. Mientras tanto, su caso ya forma parte de una discusión mucho más amplia sobre el funcionamiento del sistema migratorio estadounidense y las consecuencias que está teniendo el endurecimiento de su política de detenciones. Al polémico actuar de ICE se suma una nueva estrategia del gobierno de Donald Trump para echar a los migrantes de los Estados Unidos, y es presionarlos con multas millonarias e incentivos económicos para que sean ellos mismos quienes decidan abandonar el país por voluntad propia. Durante su campaña presidencial, Donald Trump prometió ejecutar la mayor operación de deportaciones en la historia de Estados Unidos. Pero deportar millones de personas es mucho más complicado de lo que parece. Requiere miles de agentes, procesos judiciales, centros de detención, transporte y enormes recursos económicos. Por eso la administración comenzó a impulsar otro camino, uno que no depende únicamente de arrestar migrantes, sino de convencerlos de abandonar el país por voluntad propia. La estrategia recibe un nombre muy sencillo: autodeportación. La idea consiste en aumentar tanto la presión económica y legal que permanecer en Estados Unidos deje de ser una opción viable. Hoy en Mundo al Día, la última estrategia del gobierno Trump contra los migrantes. Bienvenidos. Todo comenzó cuando miles de personas empezaron a recibir cartas oficiales del Departamento de Seguridad Nacional.
En esos documentos se les informaba que habían incumplido una orden previa de abandonar el país y por eso empezaban a acumular sanciones económicas. Algunas de ellas son realmente impresionantes. Hay casos en los que las multas superan los 1.8 millones de dólares, ya que el gobierno asegura que algunas de estas personas deben pagar más de $900 por día que se quedaron ilegalmente en el país. Entre ellos está el caso de una mujer mexicana que llevaba 17 años viviendo en Estados Unidos y esperaba noticias sobre una solicitud de visa humanitaria. En lugar de una respuesta positiva, encontró una factura millonaria. Las autoridades aseguran que estas sanciones pueden ir acompañadas de demandas judiciales, embargos salariales e incluso retenciones sobre devoluciones de impuestos. No solo buscan expulsar a las personas, también ejercer sobre ellos una presión en su estabilidad económica. No todas las personas indocumentadas recibirán estas multas. La medida está dirigida principalmente a quienes ya tenían una orden formal de salida emitida por un juez de inmigración y, según el gobierno, permanecieron en el país. Se calcula que aproximadamente 1,4 millones de personas podrían estar dentro de esta categoría. Muchas llevan años viviendo en Estados Unidos, trabajan allí, pagan impuestos, tienen hijos nacidos en territorio estadounidense. Incluso algunos mantienen procesos migratorios pendientes o solicitudes humanitarias. Eso explica por qué organizaciones defensoras de migrantes consideran que estas cartas están generando enorme incertidumbre. Algunos abogados aseguran que varias personas desconocían completamente que existía una orden previa en su contra o que todavía estaban adelantando recursos legales. Pero las multas son apenas una parte del plan. En los últimos meses, el gobierno también incrementó los incentivos para quienes decían abandonar Estados Unidos utilizando los mecanismos oficiales. En algunos programas incluso se ofrecen pagos económicos a quienes completen voluntariamente el proceso de salida. La lógica detrás de esta política es sencilla. Para el gobierno resulta mucho más barato que una persona abandone el país por decisión propia que organizar una deportación forzosa. Por eso, mientras por un lado aumentan las recompensas para quienes acepten irse, por el otro endurecen las sanciones contra quienes decidan permanecer. Es una estrategia que combina incentivos y castigos al mismo tiempo. En teoría, la administración Trump se está apoyando en una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos que permite imponer sanciones económicas a las personas que desobedecen una orden definitiva de abandonar el país. Esa norma existe desde hace décadas. Sin embargo, durante muchos años prácticamente nunca se utilizó. Fue durante el primer mandato de Donald Trump cuando comenzó a hablarse de aplicarla con mayor fuerza, aunque su uso fue bastante limitado y terminó enfrentando varios obstáculos legales. Ahora la diferencia es que la administración parece decidida a convertir estas multas en una herramienta habitual de presión migratoria. Pero aquí empiezan los problemas, ya que muchos especialistas aseguran que no todos los casos son iguales. Hay personas que recibieron una orden de salida hace años, pero posteriormente iniciaron nuevos procesos migratorios. Otros solicitaron asilo. Algunos cuentan con recursos judiciales pendientes y también existen quienes aseguran que nunca fueron notificados correctamente sobre la decisión de un juez. Por esa razón, numerosos abogados consideran que muchas de estas sanciones terminan siendo impugnadas en los tribunales. Es decir, si el simple hecho de recibir una multa no significa automáticamente que la persona deba pagarla. De hecho, cada expediente tendrá que analizarse de manera individual. Las cortes deberán determinar si efectivamente existía una orden vigente, si el gobierno respetó el debido proceso y si la multa fue impuesta conforme a la ley. Otro aspecto que genera dudas es el monto de las sanciones. En algunos casos, las cifras ascienden a cientos de miles o incluso más de $1 millón. Cantidades que para la inmensa mayoría de las personas son simplemente imposibles de pagar. Entonces surge otra pregunta. Si alguien no tiene ese dinero, ¿qué puede hacerle el gobierno? Las autoridades federales tienen varias herramientas. Podrían intentar embargar cuentas bancarias, retener devoluciones de impuestos, afectar salarios o iniciar procesos civiles para reclamar la deuda. Sin embargo, todas estas medidas también requieren procedimientos legales y en muchos casos pueden prolongarse durante años. Por eso, para algunos analistas, el verdadero objetivo de estas multas no sería recaudar millones de dólares, sino enviar un mensaje. Crear un ambiente de incertidumbre tan grande que muchos migrantes prefieran abandonar voluntariamente el país antes que enfrentarse a largos litigios, posibles embargos o deudas que podrían perseguirlos durante años. En otras palabras, más que una herramienta de recaudación, las multas funcionarían como un mecanismo de presión psicológica.
Una forma de decirles a quienes permanecen de manera irregular en Estados Unidos que el costo de quedarse podría ser mucho mayor que el de marcharse. Y precisamente por eso esta política ha abierto un intenso debate. Mientras sus defensores aseguran que simplemente se está haciendo cumplir una ley que siempre ha existido, sus críticos sostienen que se está utilizando el poder económico del Estado para obligar a miles de personas a abandonar el país, incluso antes de que sus casos puedan resolverse completamente ante la justicia. El debate sobre la inmigración en Estados Unidos está lejos de terminar. Para unos, esta medida representa el derecho legítimo de un Estado a hacer cumplir sus leyes y ejercer control sobre sus fronteras. Para otros, significa una política que podría tener profundas consecuencias humanas para millones de personas que llevan años construyendo una vida al otro lado de la frontera. Y es que detrás de cada expediente migratorio no solo hay un número o una orden judicial. Hay trabajadores, estudiantes, padres de familia, pequeños empresarios y personas que con el paso de los años han echado raíces en las comunidades donde viven. Muchos llegaron hace una década, otros hace 2, y en ese tiempo han criado hijos, abierto negocios, pagado impuestos y ocupado puestos de trabajo que hoy forman parte del funcionamiento cotidiano del país. La historia de Estados Unidos, de hecho, ha estado marcada por sucesivas generaciones de inmigrantes que con el tiempo terminaron integrándose a su sociedad y transformando su economía, su cultura y su identidad. Por eso el verdadero desafío no parece limitarse a decidir quién puede quedarse y quién debe irse. También consiste en encontrar un equilibrio entre el cumplimiento de la ley, la seguridad de las fronteras y la realidad de millones de personas que, independientemente de su estatus migratorio, ya hacen parte de la vida diaria del país. Tras la emergencia provocada por los terremotos, Venezuela enfrenta un nuevo desafío: evitar que la crisis humanitaria dé paso a brotes de enfermedades. Para ello, la cooperación internacional comenzó a reforzar la capacidad del sistema de salud en las zonas afectadas. La vigilancia epidemiológica cobra cada vez más importancia en la respuesta a la emergencia tras el doble terremoto del pasado 24 de junio. Mientras continúan las labores de atención en las zonas afectadas, el diagnóstico temprano se convierte en una herramienta clave para prevenir brotes de enfermedades. Como parte de esa estrategia, la Organización Panamericana de la Salud entregó insumos para fortalecer la capacidad diagnóstica de la Red Nacional de Laboratorios. Esta cooperación busca reforzar la detección temprana de enfermedades y mantener la vigilancia epidemiológica en las zonas afectadas, para que las autoridades sanitarias cuenten con información oportuna al momento de responder a posibles riesgos. La dotación incluye 16 tipos de reactivos para el diagnóstico molecular y serológico de 14 enfermedades y eventos prioritarios de salud pública, entre ellos el dengue, chikungunya, zika, oropuche, fiebre amarilla, COVID-19 e influenza. Como parte de esta iniciativa, también se mantiene el traslado diario de muestras al Laboratorio de Biología Molecular del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, en Caracas, para apoyar la vigilancia de enfermedades y la identificación temprana de riesgos para la salud pública. El informe sobre la respuesta a la emergencia destaca que la vigilancia epidemiológica continúa en hospitales, comunidades y campamentos temporales, acompañadas de acción como el control de vectores, el monitoreo de la calidad del agua y el saneamiento, con el objetivo de reducir el riesgo de enfermedades. El representante de la Organización Panamericana de la Salud, Armando de Negri Filo, en Venezuela, recordó que, después de un desastre de esta magnitud, cuando miles de personas han sido desplazadas de sus hogares y viven en campamentos transitorios, la identificación, el diagnóstico y el tratamiento oportunos de las enfermedades transmisibles son fundamentales para prevenir brotes y proteger la salud de las comunidades afectadas. Con el fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios, las autoridades buscan responder con mayor rapidez ante posibles amenazas sanitarias durante la recuperación. Y mucha atención, venezolanos en el exterior. Si necesitan validar documentos para utilizarlos en otro país, esta información es de su interés. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías, SAREN, habilitó la legalización internacional de documentos en línea. Le explicamos quiénes pueden acceder a este servicio y cuáles son los pasos para gestionar la legalización de sus documentos de forma rápida y sencilla. Si usted es venezolano y se encuentra en el exterior,
este trámite podría interesarle, y es que el SAREN habilitó la legalización internacional de documentos en línea. Esto para papeles destinados a países que no forman parte del Convenio de La Haya con la opción de apostilla. Para realizar el trámite, siga los siguientes pasos. Inicie sesión y entre en la plataforma con su usuario y clave. Busque la opción de registro principal. Ubique su documento y oprima el botón de legalización o apostilla. Cancele la planilla única bancaria y reciba el archivo digital en su correo. Así de fácil puede realizar este trámite de apostilla y puede tener sus documentos en su correo electrónico. Si usted necesita que le expliquemos algún trámite, déjelo acá en comentarios y recuerde seguirnos en nuestras plataformas digitales @Venezuela al Día Oficial. Y con esta información de una utilidad única para los venezolanos en el mundo, despedimos la emisión de Venezuela al Día. Les agradecemos como siempre su apoyo a nuestro canal en YouTube, Venezuela al Día Oficial, y a que sigan apoyando nuestros contenidos informativos en todas nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Soy Yasmín América Velasco y les recuerdo siempre que donde está un venezolano está Venezuela al Día. Hasta una próxima emisión.